Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Vamos a leer del Evangelio de San Mateo, el llamamiento de Mateo y después leer la reflexión de un hermano en la fe y reflexionar con él. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme». Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es la enseñanza principal. Vamos a leer la reflexión de nuestro hermano en la fe y vamos a reflexionarla con él. Cristo llama a Mateo, que era publicano, recaudador de impuestos para Roma. Los publicanos compraban el derecho a Roma de cobrar impuestos y le adelantaban una cantidad aproximada. Luego ellos extraían los impuestos al pueblo, ya que conocían al detalle las actividades económicas. De ahí obtenían la ganancia de establecer la cuantía y perseguir el pago a sus conciudadanos, algo que era una actividad totalmente legal en la sociedad romana. Entonces, si era legal, ¿por qué Cristo llama a Mateo y dice: no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores? Los publicanos hacían una actividad legal en el sistema de entonces, pero pecaban según la ley de Dios, como confirma Cristo. Pecaban porque para obtener estos impuestos y ellos obtener una ganancia con el dinero que adelantaban a Roma, tenían que hacer triquiñuelas, tenían que engañar, tenían que a sus conciudadanos, tenían que hacer cosas que no están en la ley de Dios. Y reflexiona nuestro hermano en la fe. En nuestros días pasa algo parecido. Vivimos en un sistema legal que utiliza nuestros impuestos para promover actividades de pecado legales. Promover actividades de pecado legales. Como por ejemplo el adoctrinamiento ideológico anticristiano. Esto está ocurriendo desde hace mucho. El asesinato de bebés. El aborto masivo. Relaciones impuras. Ya no existe el sacramento del matrimonio. Existe minoritariamente. Y próximamente el asesinato de ancianos. Bueno, esto es una cosa que en esta pandemia hemos oído y hemos visto, incluso algunos nos ha contado casos que los médicos han tenido que elegir porque no tenían medios entre personas más jóvenes. Bueno, o sea, esto parece que incluso está ocurriendo. Cuando Cristo pagó el impuesto, lo hizo para no escandalizar a los recaudadores. Y vamos a ponernos en la parte del Evangelio
del pago del impuesto del templo. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, se refería pues que ellos son hijos de Dios entrando en el templo. No deberían cobrarles ningún impuesto. Sin embargo, para no ofenderles, dice nuestro Señor Jesucristo: ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Un estatero. Para no ofenderles. Entonces Cristo nos enseña que los que gestionan el sistema legal anticristiano son pecadores. Fíjense lo que dice nuestro hermano en la fe y la analogía de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y ahora, que son muy, muy similares. A estos pecadores a los que llama la conversión, y los que contribuyen pagando deben discernir en cada momento si pagar o no, en función de si se puedan o no escandalizar, si se puedan o no ofender a los que se les paga. Queda a la conciencia de cada uno decidir la conveniencia o no del pago de un impuesto que sustenta un sistema legal anticristiano. Es tremendo lo que dice nuestro Señor Jesucristo aquí en el llamamiento de Mateo. Claro, considera a Mateo un pecador. Un pecador. Un pecador porque hace cosas, peca para cobrar y peca para darlo a un sistema anticristiano. Fíjense las persecuciones que sufrieron los cristianos en tiempos de Roma. Muy profunda esta reflexión de nuestro hermano en la fe. Y nos quedamos también con que nuestro Señor Jesucristo viene a llamar a todos los pecadores al arrepentimiento, a todos nosotros, con el pecado que sea. Nuestro Señor Jesucristo nos está esperando y nos está diciendo: sígueme, como lo dijo a Mateo. Levántate y sígueme. Sígueme. Sígueme, nos dice nuestro Señor Jesucristo. A todos y cada uno, sígueme, independientemente de nuestros pecados. Arrepentíos de vuestros pecados y seguid a nuestro Señor Jesucristo. Sigamos a nuestro Señor Jesucristo, como Mateo. Hermanos, hermanas en la fe, que Dios les bendiga y que Dios les proteja.